esta semana se denomina Pekudei, que en español es la suma. Esta parashá va desde Éxodo 38:21 hasta 40:38, es decir, terminamos este día con el libro de Éxodo. Desde el versículo 21 vamos a seguir con las cuentas del tabernáculo, que también se denomina Mishkan, las que se hicieron por orden de Moisés por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Solo para recordar, Mishkan se refiere al lugar donde Dios habitaría para que el hombre pudiera interactuar con él sin miedo, siempre y cuando se respetaran las leyes y las cláusulas del lugar. Esta es una definición que nos dio el hermano Eric. Continuando. En el 22 dice que Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Entonces, básicamente, por lo que pudimos entender con Emily, es que Besaleel de alguna manera, se encargó de todo lo que es la construcción de la tabla y, de las mesas, de los altares, todo lo que fue, todo lo que tenía que ver con la manipulación de oro o de plata lo hizo Besaleel. En cambio, Oliab fue el encargado, en cambio, de manejar lo que son las telas. Continuando con la lectura en el versículo 24, dice que todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del lugar, Kadosh, el cual fue el oro de la ofrenda, fue 29 kikar y 730 shekel según el ciclo o el shekel del santuario. Entonces, bueno, aquí hicimos más o menos una equivalencia de todo lo que se utilizó para esta construcción, una parte de esta construcción. Ay, perdón. Más o menos él nos dijo el hermano Eric, escuchando, bueno, sus estudios, que un shekel equivalen a 19.2 gramos de plata o de oro y que un kikar equivalen a 3,000 shekel. Entonces, nosotros encontramos que el total para esta parte fue de 1,684 con 416 kilos, que en dólares equivalen a 35.928.593.6 dólares. Continuando también hicimos en el versículo 25, dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue de 100 kikar y 1,775 shekel, según el shekel del lugar Kadosh. Bueno, aquí en esta parte, en cambio, más o menos es, bueno, aquí para mí es más de lo que dijo, es como 123 millones de dólares. En el siguiente versículo, en donde dice que medio shekel por cabeza, según el ciclo del lugar Kadosh, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, fueron 603,050 shekel. Entonces, aquí, básicamente este versículo 26 hace parte del anterior versículo, el 25. Entonces, aquí igual salen, como son 603,550, equivalen a 301,775 shekel, que son los 123,587,726 dólares. Entonces, solo para recordar esta partecita, el Señor ya lo dijo en Éxodo 30:11, que cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el cofer de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Entonces, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor, ¿no? Que más o menos son
como 123 millones de dólares en todos los hombres mayores a 20 años. Continuando con la lectura, también dice que hubo 100 shekel de plata para fundir las basas del lugar, kadosh y las basas del velo en 100 basas, 100 shekel a talento por basa. Esto más o menos da un resultado, una inversión de 40.953.6. Continuando, también tenemos perdón, de los 1775 ciclos, hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El cobre ofrendado fue 70 ficar y 2.400 shekel. Aquí también hicimos una equivalencia y más o menos nos da un valor de 1.437.696 dólares para la construcción de las bases, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de cobre y su enrejado de cobre y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Más o menos todo lo que se invirtió en la actualidad da como más de 160 millones de dólares la construcción, según nuestras cuentas. Eso con respecto al capítulo 38. Vale. Gracias, Natita. Perdón, Nico. Es que parece mi hermano. Como de costumbre, si tenemos alguna pregunta, comentario, sería bueno que lo compartamos. Si no, caso contrario, siempre es bueno recordar, ¿no? Que a ver, me quisiera plantearle así. Esta porción se complementa con la anterior y por eso es que por lo general se la suele unir. Si de pronto recuerdan, el año pasado leímos esta porción junta, se lee la Valle Gélipe, Kudai juntos, ¿no? Y es que van por el mismo. ¿Se acuerdan que la porción anterior, aparte de hablar, como decía la hermana Lorita, de la parasha del corazón y demás, habíamos hablado que es la parasha del hacer, del concretar las cosas? Y es eso, esta parasha es la continuación de eso, es de concretar las cosas. Algo muy importante que siempre se recalca de aquí es que siempre hubo cuentas claras, de que siempre hubo cuentas claras al momento de todo, lo cual siempre nos tiene que quedar como ejemplo un testimonio de la Torah. Por ejemplo, dicho sea de paso, cualquiera podría decir, es que la Biblia nunca dice que se den cuentas de lo que entran. Bueno, ahí está el testimonio de que sí, por alguna razón, digamos, por algún acaso, ¿no? Y por otro lado, nos damos cuenta de algo muy interesante, ¿sí? Que este tabernáculo, este Ohel Moed, todo este mobiliario del tabernáculo, por así decirlo, era, como algunos lo suelen calificar, muy suntuoso. Era muy, muy de lujo para la época. Era muy lujoso y tenía mucho de elementos que hasta ahora son muy costosos. Y ahora imagínense ustedes andar por el desierto con semejante cantidad de dinero, ¿no? Entonces, llama siempre la atención esto y ahora lo puedo ver de un modo más amplio, porque como les había comentado alguna vez, no debemos dejar de vista que Israel era un pueblo más de tantos peregrinos que había en la región. Sí, era uno de varios pueblos nómadas de la región. Así que, como también había pueblos nómadas, seguramente también había gente que se dedicaba al mal, que también lo había, es decir, caravanas de mercenarios, todas esas cosas. Entonces, imagínense ustedes andar por el desierto cargando semejantes cosas de valor, ¿no? Entonces, imagínense ustedes irse a un viaje lejos por ahí, rodeados de un montón más de gente y andar con oro a plena vista, así, con capiteles de oro, con todas esas cosas de lujo, ¿no? Lo cual desde ya nos va dando mucha información respecto de cuán protegido estuvo el pueblo, ¿sí? Y algo más que quería comentarles era que podamos revisar el versículo 21. ¿Cómo comienza?
Estas son las cuentas. Gracias, Emanuel. Precisamente, estas son las cuentas del Mishkan, dicen, ¿cierto? Entonces, nada más como para hacer ¿cómo se diría? Uniformar los términos, nada más por uniformar los términos, ¿sí? Por uniformar los términos. Cuando aparezca la palabra Mishkan, como bien lo puso Nico aquí, ¿sí? Hemos de usar o hemos de preferir la palabra habitáculo, ¿sí? Habitáculo, porque Mishkan viene de la palabra Shahan, que es habitar, ¿sí? Habitar tranquilamente, habitar confiadamente, ¿vale? Entonces, preferible es habitar de habitáculo. No, sí estaba bien que le pongas Mishkan. ¿Te parece? Exacto, exacto, muy bien, habitáculo, perfecto. Entonces, decir Habitáculo. habitáculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí habitaba el Señor, ¿no? Él habitaba, él hacía Shahan, ¿vale? Ok, ahora, por otro lado, cuando se hable del complejo en conjunto, o sea, de todo el complejo con el atrio y todo lo demás, a eso por lo general se le suele denominar Ohel Moed, ¿sí? Que es lo que también traduce en tabernáculo de reunión. En este versículo no aparece, no aparece esa frase, más adelante sí. Entonces, cuando aparezca eso, me pareció más conveniente llamarle tienda de la reunión o tienda del encuentro, como a veces le suelen traducir, o tienda de la cita, pero usar la palabra tienda, porque ogel es lo que se forma cuando se cubre, cuando se extiende una tela sobre algo y se forma esa suerte de carpa, ¿sí? Es una tienda. De pronto no pensemos la tienda donde vamos, la de abarrotes, sino la tienda, la que es como carpa, ¿sí? Nada más como para uniformar los términos, ¿sí? Si leemos y de pronto queremos o deseamos compartir con algún hermano o hermana el tema, podemos decirle tabernáculo, no hay problema, pero más interesante es como para diferenciar de qué se está hablando, porque miren ustedes que aquí se le llama Mishkan Haedut, o sea, Mishkan Haedut, es decir, tabernáculo del testimonio. Y el tabernáculo del testimonio no se refiere a todo el complejo, sino únicamente, o más dicho, exclusivamente a lo que se formaba con las vigas estas que hacían de pared, más dicho, lo que englobaba el lugar santo y santísimo. Ese rectángulo, eso era el Mishkan Haedut, ¿sí? Y llama muchísimo la atención, porque aquí es lo que va a tomar, digamos, hay dos elementos que resaltan. Uno es del arca del pacto, que también es del arca del pacto, ¿no? El arca del testimonio también se le llama, ¿no? Aarón Haedut, ¿sí? ¿No? El arca del testimonio, y también se le va a llamar el tabernáculo del testimonio. Entonces llama mucho la atención que se hable de estos dos elementos con este apelativo del testimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el testimonio era aquello que contenía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el arca, ¿qué contenía? En principio, Las tablas. las tablas, ¿no es cierto? Las La tablas vara. del pacto, ¿no? Exacto. Después la vara y el maná, ¿no es cierto? Vale. Entonces, era un arca del testimonio en virtud de lo que contenía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora, el Mishkan el tabernáculo que ponen, o el habitáculo, es del testimonio por lo mismo, en virtud de lo que contiene. Y en principio, o principalmente, ¿qué contenía? ¿Qué contenía? Contenía lo que era la menorá, la mesa con los panes de la proposición, y en el lugar santísimo estaba, ay, pero me falta el altar del incienso, y Ajá, más adentro estaba el arca. precisamente, el arca. Exacto. Entonces, miren ustedes, principalmente, si nos fijamos, lo más importante del Mishkan que estaba dentro era el arca. Era el arca. Porque acuérdense que, y eso lo vemos también en la Haftarah, ¿no? Cuando hace Salomón el templo, lo que se procura, lo que se promueve entrar en el templo, no es tanto la menorá, ni las mesas, ni tanta cosa, sino el arca. Entonces, miren ustedes, lo más importante, lo que resalta sobre todo, si en verdad los otros aspectos son importantísimos, pero lo más relevante de todo eso, y que da el nombre al tabernáculo, al habitáculo, es el arca, la cajita esta, como dicen algunos, la urna esta,
esta cajita en donde estaban las tablas y demás elementos, ¿sí? Entonces, por eso se llama Mishkan Haedut, o el Mishkan del testimonio, o el tabernáculo del testimonio, ¿sí? Porque en el testimonio, porque además, en este Mishkan habitaba el Señor, ¿sí? O mostraba su habitación, mejor dicho. Demostraba que él habitaba en medio de Israel, y por eso era testimonio, ¿sí? Así que cuando, imagínense ustedes, visto de otra manera, es como que si un pueblo dijera, ah, bueno, ¿y yo cómo sé? Demuéstrame que tu Dios habita en medio tuyo. Ah, pues ahí está el Mishkan. Ejemplo, ¿no? Más o menos así. Entonces también por eso es Mishkan Edut, porque da testimonio de que algo ha pasado ahí. Entonces, esta locación habla o da testimonio de que el Señor habitaba en medio de su pueblo, habita en medio de su pueblo, ¿sí? Y lo interesante es que esto parecería que estuvo dirigido por algunas personas y que sí, en verdad, los levitas tuvieron mucho que hacer en este trabajo, digamos así, ¿sí? Y que la dirección, como dice ahí, bueno, no está tanto la dirección, sino dice por mano de Itamar, ¿sí? Hijo del sacerdote Aarón. Y resalta este Itamar, que incluso es del que en unos capítulos más adelante de Levítico vamos a ver que es el que termina muriendo, ¿no? Y también Betzalel y Aholiab, ¿sí? Entonces, llama mucho la atención cómo es que se va concretando toda esta obra, que aparte de ser una obra millonaria, ¿no? Que aparte de ser una obra millonaria, engloba algo muy, muy bonito que ya más adelante le vemos con todo el tema, con todo lo que vamos a ver, ¿sí? Ahora, lo importante de aquí también es que todas las contribuciones que hicieron, como bien lo recalcó Nico, que se pidió ese medio shekel en Éxodo 30 por cada uno de los que pasan de 20 años, se ve en dónde se utiliza. Ahora bien, nada más como para hacernos una idea, nos dimos cuenta que en Jesse, que 5 gramos o pensar en gramos para nosotros es un poco complicado. Es un poco complicado. ¿Cuánto es 10 gramos? Yo no sé, al menos cuando intentamos hacer un postre y me dicen, ponga 100 gramos de harina, es, por ahí ha de ser, ¿no? Entonces, yo tengo ese problema, entonces como que más o menos asociar, porque no he trabajado con eso. O sea, si me dicen 10 metros, tengo una idea más o menos de cuánto es, pero en peso no, bueno, en masa sería, en masa no sé cuánto es. Entonces, más o menos como para tener una idea, me di cuenta que, por ejemplo, estos sobrecitos de azúcar que suelen dar en algunos restaurantes, etcétera, o estos sobrecitos de salsa de tomate y esos, por lo general suelen pesar como 5 gramos a veces. Entonces, es más o menos como que nos demos, como para tener una idea, ¿no? Lo que cada persona tenía que dar como cofre era ese equivalente en peso de plata. Entonces, era algo bastante chiquito, ¿no? No era mucho. Y por otro lado, como para tener también algo con qué relacionar, la cantidad de oro con la que se trabajó es aproximadamente más o menos 1 tonelada y piquito. Ahora, una tonelada son 1000 kilogramos. Y eso en lenguaje común y corriente, como para que tengamos una idea, es como haber trabajado, ustedes de pronto si le identifican a un auto de modelo Aveo, si le identifican, ya, es como tener un Aveo pesa 1 tonelada y piquito. Ya, entonces es como el peso de un Aveo en oro. ¿Ya? Como para tener más o menos una idea de cuánto oro se estaba trabajando, de con cuánto oro se está viendo, ¿no? Y por ejemplo, a propósito de eso, pudimos ver con Jessy también que el carro, el famoso Lamborghini, que es uno de los que son carros de oro sólido, cuestan como 5.6 millones de dólares. Entonces, en todo caso, es una cosa muy, 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 muy cara. Algunos dirían muy suntuosa. Y algo muy interesante también que me llamó la atención, estuve leyendo bastante al respecto, y decían que, por ejemplo, y es algo que de pronto no nos tiene que coger en curva, sí, es algo que no nos tiene que coger en curva, porque debemos saber también que hay muchas personas que actualmente, por la facilidad de conocimientos, por la facilidad de investigaciones y todo lo demás, se están dando cuenta que, por ejemplo, la tradición de Israel o esta forma de culto, estas formas de servicio a Dios, no son exclusivas de ellos,
De hecho, muchos se dan cuenta que esta forma de tabernáculo, de lugar de patio, lugar santo, lugar santísimo, era común en la época. Lo propio pasaba con el templo de Salomón. Los elementos y todo eso eran muy comunes en la época, ¿sí? E incluso algunos se dan cuenta que, por ejemplo, el uso de los colores, por ejemplo, el uso de algunos adornos, de algunas cosas, incluso son muy semejantes a cosas que se pueden encontrar en cuestiones o en costumbres egipcias, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, veía que había relatos, por ejemplo, del famoso Ramsés III, que creo que si no estoy mal es el faraón que estuvo cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, y este hombre hay un relato en donde él acampaba en el medio del campamento cuando salían a la guerra. Entonces, por ejemplo, hay relatos, ¿no?, también extrabíblicos de una costumbre similar, ¿sí? Entonces, ahora, eso no nos quiere, eso no significa que, entonces les copiaron, como muchos pueden concluir muy rápido, sino más bien que tenemos que ver que el servicio que Dios les reveló y nos enseña a nosotros, a su pueblo, incluso desde esa época y ahora a nosotros, es distinto por los detalles, ¿sí? Por los detalles. Porque puede ser que de manera general encontremos cosas que sean muy parecidas. E incluso hasta ahora, eso nos conecta con lo que podemos ver ahora. Podemos ver personas que en principio, de manera general, son muy iguales, pero en donde nos vamos a distinguir es en los detalles, ¿sí? Por ejemplo, creo, me atrevo a decir, tal vez con error equivocarme, pero me atrevo a decir que, por ejemplo, en pocos lados hay algo que se mande a hacer, digamos, con esta forma y que se dé cuentas y que se trate con todo este tema y que sea dedicado a un solo Dios y demás. Es decir, de forma sencilla. Es en los detalles en donde nos diferenciamos, ¿sí? Es en los detalles, porque es a la final lo que importa, digamos así, si queremos ser un poco más precisos, es en los detalles, ¿sí? Entonces, es por ejemplo, y esto me acuerdo, que lo estudiamos, yo lo estudié en una clase de derecho que se llama de derecho de propiedad intelectual. Entonces se habla todo el tema de los plagios y todo eso. Entonces es muy interesante porque a la final en los plagios lo que priman son los detalles. Por eso ustedes han visto cuando sale una canción y dicen, ay, esta me suena mucho a la que compuso esta otra canción. Pero después dicen, no, la mía es diferente porque tiene una nota más, o le hice más lento, o le hice más rápida, o le cambié de nota, o le metí alguna cosa. Entonces es en los detalles en donde está la originalidad, la autenticidad, que puede ser que visto en la época había muchas más cosas que se parecían, ¿sí? Eh, pero en donde nos distinguimos desde tiempos inmemorables es en los detalles, ¿sí? Entonces eso es algo muy importantísimo, ¿vale? Eso por un lado, ¿sí? Y algo más, ¿sí? Algo más, en el 29, en el versículo 29, por favor, podemos ver. Exacto, en el 29. Muchas gracias. Ok. Ahí en el 29 nuestras Biblias ponen, ¿no?, el cobre ofrendado. Sí, el cobre ofrendado. Primero que de pronto nuestras Biblias pondrán bronce, ¿no? El bronce. Pero siempre vale la pena decir que no es bronce, sino cobre. Porque el bronce es una aleación de cobre con estaño. Y a la época todavía la gente no conocía esa aleación, al menos del pueblo de Israel. Por lo tanto, es cobre, no es bronce. ¿Sí? Es cobre. Punto uno. Y punto dos, ahí no dice el cobre ofrendado, sino más bien dice el cobre de la tenufa. Y acuérdense desde ya que la tenufa era una ofrenda mecida. ¿Sí qué? Sí, era la ofrenda mecida. ¿Vale? Tenufa. Muy bien, precisamente. ¿Sí? El cobre de la tenufa. ¿Sí? Entonces, como para no pensar que todo fue ofrenda. ¿Sí? Este es del cobre de la tenufa. Vale. Creo que eso era lo que podía comentar. Aparte, como siempre decimos, ¿no?, de todo lo que ya hemos hablado, al menos en estos 4 años. ¿Sí? Así que vale la pena hacer también memoria de todo eso. ¿Sí? No sé si es que alguien más tiene algo que compartirnos, si no, creo que podríamos continuar. Sí, ok. Entonces, continuemos, por favor, Nico y Milita.
Éxodo 39. Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio, Sherá, para ministrar, Sharat, en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor lo había mandado a Moisés. Sharat significa servicio, ministerio. Sharat, ministros, ministrar, que servían a asistir en calidad de adorador o que para contribuir a. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Las hombreras. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor. El oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en los engastes de oro, con grabaduras de sellos, con los nombres de los hijos de Israel. En cada uno tenía los 6 nombres de la tribu y los otros 6 nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo de su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y un amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12, según los nombres de ellos, como grabaduras de sellos, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Esta imagen encontramos con Nico, pues confiamos en que ahí están los nombres en hebreo, ¿no? De las 12 tribus. Gracias, Nico. Hicieron también el pectoral los cordones de forma de trenza, si recordamos en la imagen que estaba arriba, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Entonces, ya aquí estamos hablando de los anillos del pectoral, ¿no? Y fijaron 2 cordones de oro, que serían esos cordones que están unidos en los anillos, que dice que están en el extremo del pectoral. Y también hicieron otros anillos más, y fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. Estos mismos anillos también estaban en la parte de atrás, apenas se alcanza a ver, ¿sí? Agarrados para agarrarse el pectoral con el efod, ¿sí? E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Lo que les indicaba. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de la juntura, sobre el cinto. Este aquí era el cinto, y ahí están las argollas, que las trajeron desde las hombreras.
y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul. Para que, sí, lo vemos. Ahí está el cordón azul que está atando a esos anillos. Para que estuviesen sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar, como el Señor lo mandó a Moisés. Aquí vemos las campanillas, cómo está una campanilla, una granada. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Ahí está, de lino. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul púrpura y carmesí de obra de recamador, como el Señor lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad al Señor. Y ahí vemos la cinta que está de color azul. Vimos en esta cita bíblica en 1 de Pedro 1, 15, 16, dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Señor lo había mandado. En Hebreos 7, 22, 28 dice, por tanto, Yehoshua es nuestro fiador, por tanto, Yehoshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La obra del tabernáculo terminada. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, Mizcán o habitáculo, del tabernáculo de reunión, o Gelmoel, e hicieron los hijos de Israel como el Señor lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo, Mizcán, habitáculo, a Moisés, el habitáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones,
el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de cobre con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, del habitáculo de reunión. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como el Señor había mandado, y los bendijo. Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. En Lucas 11:28, y él dijo, antes felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es. Vale. Muchas gracias, Milita. Ok. Entonces, siempre surge la pregunta de si tenemos preguntas, si tenemos comentarios, ¿no? Y si no, ahora sí surge la pregunta de por qué el Señor es tan reiterativo en decir de nuevo las cosas que va a hacer, que en un momento ya dijo, ¿no? En capítulos anteriores ya habíamos visto todo lo que el Señor había dispuesto, que lo harás de estos colores, que lo harás de tal manera y todo, y ahora vuelve a decir algunas cosas, ¿sí? Y me llamó la atención una cosa en cuanto a forma y otra en cuanto a fondo de cómo se redactó este capítulo, y me explico mejor, ¿sí? En este capítulo, miren ustedes que cuando vemos en Éxodo, creo que está 28 por ahí, cuando comienza a decir cómo tienen que hacer el efod, el pectoral, la túnica y todo aquello, nada más dice, y harán de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcino, y lo harán también de oro. Pero miren ustedes que aquí, cuando van a hacer el efod, nos da una información que no nos dieron antes, ¿sí? Entonces, miren, podemos verla en el versículo 3, porfa, del 39:3. Exacto. Entonces, miren ustedes, dicen, ¿no? Y batieron láminas de oro. Batieron es que le martillaron, o sea, le hicieron súper finita una lámina de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul y la púrpura y el carmesí y el lino con labor, no es primorosa, dice Joshef, y es con obra, se puede leer de dos maneras esa palabra, ¿sí? Antes de, ahí la palabra que aparece es, nada más verificarle, es en el 3, ¿no es cierto? Y dice, sí, Joshef dice, ajá, de obra Joshef, y el verbo Hashav literalmente significa con B pequeña, Joshef, sí, gracias. El verbo Hashav, Hashav, lo que significa es como entretejer, como torcer, ¿sí? O sea, unir, como, no sé, ¿sí? Como lo que sería entrelazar, exacto, como entrelazar. Eso es lo que significa el verbo Hashav.
Por eso es que ponen que todo esto, por ejemplo, el Aholiab, él era recamador, ponen, pero es ahí, él es Hoshef, él era el que tejía, ¿sí? El que sabía cómo combinar los hilos, ¿sí? Cómo combinar, cómo, sí, torcerse literalmente, entrelazar todo aquello, exacto. Pero también por eso, o por esta actividad de entrelazar y como de hacer algo así como muy minuciosamente, también se entiende como pensar, como maquinar, porque como que cuando pensamos es como que las ideas también están ahí, ¿no? Como que tejiéndose y entrelazándose. Entonces, por eso es que esta palabra de aquí que ponen con labor primorosa, de pronto en español nos suena como que con mucho cuidado, o de pronto con mucha ternura, con mucho, no sé, con mucho esmero, ¿no? Pero se puede leer de las dos formas. O bien una forma pensante, o sea, súper consciente, súper concentrada en lo que estoy haciendo, ¿sí? Una obra pensada, por así decirlo, o también se puede entender por otro lado, como están hablando de ellos, de una obra tejida, de una obra entrelazada. Sí se puede entender de las dos maneras, ¿sí? Entonces, si decimos que toda esta obra de azul, púrpura, lino y el oro era una obra Hoshef, claro, porque es que tienen varios hilos y los entretejieron, los entrelazaron, ¿sí? Era una obra Hoshef, pero también se entiende que era una obra pensante, una obra pensada, una obra razonada, por así decirlo. O sea, no fue una obra así que como cuando nos pueden hacer cualquier encargo, ¿no? Bueno, eh, cuando a veces hay el chiste, ¿no? Del que va a dejar una obra donde el sastre le dice, ya estará mi obra, le dice, mañana, mañana. Ya estará mi obra, mañana, mañana. Ya estará mi obra, mañana, mañana. Entonces, al final de mucho tiempo viene el hombre y le dice, ya estará mi obra, ve, ya está aquí. ¿Cuánto es tanto? Mañana, mañana. Entonces, no es con ese descuido, ¿no? Sino que esta era una obra súper consciente, súper meticulosa, ¿sí? Súper prolija. De tal manera que esta palabra primorosa se puede leer de las dos maneras. Una, sí entrelazada, porque se estaba trabajando con hilos, pero también una obra pensante, ¿vale? Y lo que les quería decir es que si, por ejemplo, comparamos, nada más como por comparar, eso aparece en el capítulo 28 de Éxodo, cuando le dice, harás del efod de esta manera. Voy a leer nada más para que no perdamos la concentración. Dice así, ¿no? En Éxodo 28:6 dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra Hoshef, la misma palabra. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntarán. Su cinto de obra Hoshef, de obra que sabemos, que está sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido. ¿Sí? Y tomarás dos piedras de ónice y se va, ya habla de las piedras de acá. Entonces, lo que quiero que notemos es que, por ejemplo, en Éxodo 28 nos dice solamente, o dijo solamente, van a hacer la obra de oro, púrpura, carmesí, lino torcido. Pero nunca les dijo cómo iban a intercalar el oro en esa obra. ¿Sí me explico? Y aquí nos dice, para intercalar o para meter el oro ahí, lo que hicieron fue batirlo, aplastarlo, hacer una lámina súper fina y a eso cortarle y hacer hilos. De tal manera que hicieron hilos de oro y eso lo entretejieron con los demás hilos. ¿Sí? Lo cual, si lo trasladamos de esa obra, que es una obra de artesanía, por así decirlo, ¿no? Si lo trasladamos luego a lo que significaría cada una de esas cosas, ¿no? Es que en la vestidura del sumo sacerdote, que ya vimos, ¿no? Y se acuerden que habíamos dicho que representaba toda la obra y la función de Mashiach en este mundo y demás, con todo lo que significan los colores y todo eso, estaba muy entrelazado. O sea, es como decir, toda la obra de Mashiach es un todo, ¿sí? La obra de Mashiach es un todo, que podemos verlo un momento como azul, es decir, como la divinidad. Podemos verle otro rato como el rojo, como el sacrificio, ¿vale? Podemos verle otro rato con, no sé, como el púrpura, la realeza, ¿sí? Pero en realidad es una obra todo, ¿sí? Es uno solo, que podemos verle de parte a parte, pero eso no significa que o es uno o es del otro, ¿sí? Es como cuando analizamos un cubo, ¿sí? Pues si yo veo un cubo, voy a ver de frente y digo, ah, bueno, esta cara tiene estas características, doy la vuelta, tiene otras, pero es del todo, ¿vale? Lo mismo con Mashiach, ¿sí? Eso me pareció muy bonito de ver cómo intercalaron aquí y que además el Señor no les dijo cómo intercalar el oro,
porque cuando hacían las cadenas de estas que vemos aquí, eso era de oro puro, por así decirlo. Pero cómo se intercalaba el oro entre las prendas, eso no estaba dicho. Y llama mucho, mucho la atención cómo ellos lo hicieron, ¿sí? Y de ver cómo en la práctica es como que el oro va rodeando a cada fibra, y en pocas eso genera que cuando le enfoquen con la luz a esa prenda, eso va a tener un cierto brillo muy particular, ¿no? Tenga como una suerte como de escarchado, por así decirlo. Entonces no es un brillo prominente, así muy, muy fuerte, pero va a tener un brillo particular como de escarcha. Entonces es muy bonito ver eso, ¿sí? Y entonces, por otro lado, siempre que vemos en estas partes de esta palabra de obra primorosa o de labor primorosa, es que está apareciendo esta palabra Hoshef, y que ya sabemos qué significa, ¿no? Puede ser o entretejida o pensar, ¿sí? Y lo otro que me di cuenta, más bien dicho, que estuve leyendo y me di cuenta de una cosa, es algo, es esto, las prendas del sumo sacerdote, de los sacerdotes, y el tabernáculo es uno solo, ¿sí? Si nos damos cuenta, no, nunca lo había visto así, pero el mismo oro que pidieron para el tabernáculo se usó para también las prendas del sacerdote. El mismo rojo, el mismo carmesí, el mismo azul que se utilizó para las telas del tabernáculo, se utilizaron en las prendas del sacerdote. El mismo lino que se utilizó en el tabernáculo se utilizó en las prendas del sacerdote. Así que es otra forma de ver que toda esa obra es una, ¿sí? Es uno y habla del mismo, ¿sí? Así que no se puede entender, por así decirlo, o debemos verlo en su completitud, en su complejidad, en su unidad, el tabernáculo o cada uno de los elementos junto con el sumo sacerdote, porque están, digamos, hechos de la misma naturaleza, del mismo material, de lo mismo están hechos, y eso fue hermosísimo verlo. Entonces, antes de continuar, quisiera compartirles también, encontré voy a dejar de compartir la pantalla de Nico, y les voy a compartir yo la pantalla porque encontré una imagen que me pareció muy apropiada. ¿Sí? ¿De pronto lo estamos viendo? Ahora sí, creo que sí, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, me pareció una representación un poco más, tal vez más adecuada, más acercada a cómo sería, ¿no? Y me llama mucho la atención de los detalles y todo esto. Aquí obviamente no le está enfocando el sol, pero claro, la tradición decía que la apariencia del sumo sacerdote es como cuando sale el arco iris, ¿no? Cuando sale el arco iris, porque cuando le pegaba el sol en esta ropa realmente resplandecía. Entonces es una cosa muy, muy hermosa, es una cosa muy hermosa que de pronto nosotros así solo leyendo, y yo me acuerdo cuántas veces de haber pasado por estos pasajes que hicieron de tantas cosas, que los hilos, que tal y tal, pero nunca me senté a pensar, a ver, ¿cómo habrá sido ver esto en acción? ¿No? Imagínense ustedes el ver esto, el que camine el sumo sacerdote con ese sonidito de las campanas, ¿no? Y que le pegue el sol, y que eso brille, y que entender todo lo que significa, más allá de verle y todo mal, o sea, esa añoranza, sino saber lo que significa, saber que en todas estas vestimentas estaba representado la divinidad, la obra de Mashiach. Y eso es hermosísimo poderlo ver así, y que fue una forma tan sencilla, digamos, tan pedagógica que el Señor tuvo para enseñarnos aspectos complejos en realidad de su santidad, ¿sí? Entonces, porque y además, por ejemplo, el tema del tabernáculo también es interesante, porque cuando vemos una cosa, siempre me he preguntado, y ahora lo pude ver así, el tabernáculo este era desarmable, ¿cierto? Era desarmable. Y además, las prendas de esta vestidura del sumo sacerdote eran también en cierto punto desarmables. Y es más, estaban diseñadas para que en un determinado día en Yom Kippurim se despoje de esas vestimentas, haga el servicio de Yom Kippurim y después vuelva a ponerse. Y este ciclo de arme, de desarme,
no sé, pero me pareció súper pedagógico para nosotros poder entender incluso la obra de Mashiach al venir a este mundo. ¿Sí? Porque es como decir, el tabernáculo, todo eso, complejidad, pero era desarmable. Se podía comprender de otra forma, se podía comprender en sus partes, pero cuando se lo armaba, se ve la película completa. El sumo sacerdote tenía una función, pero esa ropa se podía sacar, pero seguía siendo sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces me pareció muy, muy útil ver eso. Además también, que bueno, eso les comento más adelantito en el capítulo 40, ¿sí? Pero me llamó siempre mucho la atención esto de que este tabernáculo sea desarmable, ¿sí? Además de lo que también les voy a decir más adelantito, pero esta función del desarmar, de que se desamble la unidad del tabernáculo y demás, da mucho a entender que el Señor, si bien es uno, y está conformado, por así decirlo, de un montón de atributos, pero se podía desarmar, se podía despojar de eso. Y eso es bonito verlo a través del tabernáculo. La vestimenta del sumo sacerdote no era una sola, eran piezas, y que se podían despojar. Entonces, es como que si el Señor siempre nos estuviera hablando, nos estuviera anunciando de cómo Él iba a venir a este mundo, que tal vez nosotros lo veíamos como un todo muy complejo, pero que podía entenderse de otra manera, y que de hecho cuando Él hubiera venido, iba a venir de una forma que tal vez no le íbamos a conocer, o de pronto los que estuvieron en ese momento no le conocieron, no lo comprendieron, porque esperaban ver el tabernáculo, esperaban ver el todo, pero no, vino de una forma, digamos, desensamblada, no sé cómo decir, como un poco despojada de todo eso, ¿no? O sea, no el todito, pero vino la forma más esencial, lo más chiquito, como se suele decir, ¿sí? Y una vez más, me llama siempre toda la atención este versículo 42 del final, ¿sí? Ah, sí, el clima. Una buena pregunta, hermana Lorita. Si bien esta ropa se ve pesada y se ve como que un poco incómoda tal vez, pero en realidad la tradición del pueblo de Israel en la Mishnah relata que dependiendo de las condiciones del sumo sacerdote, podía hacerse de un lino más o menos fino. Además del lino, tiene la característica de ser, que se dice antitranspirante, ¿sí? Así que es como muy, muy permeable, y de tal manera que cuando hace frío es calientito, y cuando hace calor es fresco. Así que es una tela súper, súper bien pensada. Por eso es que también era la tela que se utilizaba mucho antes de que aparezca el jean y las camisas y las chompas y todo lo demás, pues era el lino, porque era la tela que permitía desarrollarse en cualquier ámbito, ¿sí? Entonces era más allá del clima, más allá del clima, ¿sí? Ok. Y Anita. Solo una pregunta. Cuando habla de azul, púrpura y lino, bueno, azul, púrpura y carmesí, se entiende que son colores, ¿no? Pero el material era lana teñida de, El lino teñido. el lino teñido de, Sí, porque perdón, cuando el lino ponen, teñido de, exacto, todo era lino. exacto, todo era lino, y Eso. el lino, digamos, en hilos, o la tela, pero teñida, porque cuando pidieron denos azul, a ver quién tiene azul, tenían, como decir, el tinte. En el Porque tinte yo de me azul. preguntaba, cuando hilaron, la parasha de la semana pasada, hilaron pelos de cabra, Ujú. pero no sé, para el tabernáculo, y les habrán teñido también, ¿no? Esas Pero no, bueno, en la estas eran vestidura no teñidas de sé. rojo. Esos eran teñidos de rojo, Sí. las Pero cabras. o sea, en la vestidura no sé si estaban. Ah, no, en la vestidura no. Ahí no era Yo de cabra. diría que debería haber sido todo lino. A eso voy. Exacto. Sí, sí, sí. La vestidura del sumo sacerdote era todo lino, y cuando dice que tejieron azul, púrpura y carmesí, es el lino teñido, ¿sí? El carmesí era un pigmento. Sí, el carmesí era un pigmento, el púrpura también, y el azul era un pigmento. Sí, y se acuerdan que también, incluso todo eso que para nosotros nos dicen, si yo, por ejemplo, les digo, ¿alguno de ustedes tiene rojo, o tiene azul, o tiene púrpura? Cualquiera me levanta, exacto, un esfero. Me levanto un esfero, ahí está rojo. Pero resulta que para la época no.
Para la época no, el que tenía pigmentos de eso es porque era caro. Y hasta como les decía, no, a la época del Señor Jesús, por ejemplo, en Magdala, que está a la orilla del mar de Galilea, era uno de los centros de producción de pigmentos. Y por eso es que Magdala era muy rico. Había mucha gente rica ahí, porque la venta de pigmentos en el mundo antiguo era muy lucrativa. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor pide, ¿quién tiene azul? Es que estaba pidiendo cosas en realidad caras. Sí, caras, pero que tenían, digamos, los que, por si acaso, ¿no? Los que les mandaban endeudarse para conseguir un gramito de azul. No era algo que la gente tenía, porque acuérdense que también fueron despojando a los egipcios y fueron sacando todo eso, porque los egipcios, de hecho, fue una de las primeras culturas de esa región en obtener el pigmento azul. ¿Se acuerdan que de eso hablamos en su momento? Entonces, ya tenían esos materiales. ¿Sí? Y de pronto puedes, por favor, volver a compartir la ventana, por Nico. Y para verle en el versículo 42 y 43. ¿Sí? Entonces, el versículo 42 dice. Ya casi. Ahí está. Muchas gracias. Dice, ¿no? En conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y ponen obra, ¿no? Ahí la palabra que aparece es abodá, que es servicio. Hicieron todo el servicio, ¿sí? Entonces llama mucho la atención que todo esto no sea una obra, como que si fuera una, no sé, o, ¿qué les digo? Como si fuera un contrato, ¿no? Ya acabamos la obra. No, era un servicio. Todos ellos eran siervos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, los siervos de Dios trabajando. Entonces, ellos acabaron el servicio, esa servidumbre, si ustedes quieren, ¿sí? Y en el siguiente versículo vuelven a poner la palabra obra, pero aquí aparece otra palabra, ¿sí? Y dice el 43, y vio Moisés ya no dice aboda, ahí dice la melaja. ¿Se acuerdan que esa palabrita nos enseñó la semana pasada Carmita? ¿Sí? Que habíamos acordado que sería bueno decirla como tarea. ¿Sí? Entonces, cuando vio Moisés toda la tarea, he aquí que la habían hecho como el Señor había mandado y los bendijo. ¿Sí? La tarea. Porque acuérdense que una tarea tiene esta característica de que sí en realidad es algo que nos encargan, pero de la realización de esa tarea uno obtiene cierto beneficio. ¿Sí? Como cuando nos mandan un deber, una tarea del colegio, de la universidad, pues cuando acabo la tarea, pues resulta que yo también me he beneficiado, he aprendido, he repasado, etc. Entonces, todo eso era una tarea, ¿sí? Porque a la vez que hacían un servicio, también los demás resultaban beneficiados. ¿De acuerdo? Dice, y aquí que le habían hecho como el Señor había mandado. ¿Sí? Anita. Solo me gusta lo bonito de todo esto. Sobre el comentario que hiciste en la porción anterior, sobre la estructura del tabernáculo, aparentemente era una estructura parecida ese tiempo, para los dioses X. Pero ¿cuál es la diferencia de nuestro Dios? Es que ya sabemos que es un Dios vivo, pero lo bonito de todo esto es que primero, cuando esos templos se construían, yo me imagino, no sé, pues como vemos, le sacrificaron a los judíos en Egipto y les maltrataron, y había azotes y había maltrato para llegar a construir ese templo o las ciudades de sus reyes, ¿no? De sus dioses. Pero acá Dios da las instrucciones, da las medidas, no usa ingenieros, no usa inteligentes, les da la inteligencia, les da la sabiduría, le dice a una sola persona, le da todo el detalle que creemos, ¿no? Que le dio todo el detalle, me refiero porque hay cositas que no se leen en la Biblia, ¿no? Pero, y resulta que concluimos con esto, que no hizo la obra Moisés. Yo no sé si Moisés alzó un martillo o cargó no sé, o sea, en todo este detalle puede ser que también haya participado, ¿no? Pero él recibió la información, pero él no lo hizo. O sea, mi conclusión es que él no lo fabricó,
no fue parte de fabricar. Posiblemente sí estuvo guiando, pero había a Joliab y el Betzalel, ¿no? Y al final todo el pueblo, o sea, los que fueron involucrados, los de corazón sabio que participaron, en ningún momento recibieron un azote, ni fueron forzados y obligados a hacer la obra. Y Moisés se maravilla porque al final ve que habían hecho como Dios había mandado. No dice más que eso, habían hecho como Dios había mandado y los bendijo. O sea, él debe de haber sido el gozo de Moisés, que ni siquiera se puede imaginar aquello que tal vez él vio, no sé cómo Dios le mostró, pero lo vio hecho material. Y justo en la porción que hoy, del Salmo que el hermano Eric compartió hoy, decía que la obra de Dios no es abstracta, es materializa, se materializa, es concreta, se ve. Entonces yo veía muchas de estas partes, ¿no? Podrán decir lo que sea, pero Dios es el que hace todo. Y cuando Dios hace, se ve la diferencia y maravilla, o sea, Él transforma. Eso no podía hacer ningún otro que no sea Dios, pero el otro usaba la violencia. Aquí Dios dio la sabiduría, no sé, pues guió, y Él mismo lo hizo. Eso es lo que a mí me impactó mucho este verso, ¿no? Del 43 de aquí. Sí, muy bien, Anita. Sí, perfecto. Y nada más para complementar aquello, la anterior semana me había olvidado de comentarles esto. Como bien decía, los que intervinieron en esta tarea fueron los sabios de corazón. Entonces, nada más como para abundar lo que habíamos visto en su momento sobre la sabiduría, resulta que podemos ver Proverbios 3:19. Alguien que lo lea antes de darle paso a Carmita. Proverbios 3:19, ¿lo tienen? Yo lo tengo. Por favor, hermana Loquita. Amén. Dice, de Yahweh con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Vale, muchas gracias. Entonces, miren ustedes, a partir de este versículo, lo que se entiende es que además de lo que dijimos y cómo definimos en la anterior semana la sabiduría, la inteligencia, etcétera, específicamente la sabiduría es aquello con lo que Dios hizo esta tierra. Y esta tierra, más bien dicho, cuando Él hizo esta tierra, la idea de hacer la tierra, Señor, es hacerla como debió ser. Dicho de otra manera, cuando el Señor les dio sabiduría en los corazones de las personas que intervinieron en esta tarea, les dio la capacidad de plasmar lo celestial en la tierra. ¿Sí? En eso también consiste la sabiduría. La sabiduría, además de lo que habíamos dicho, ¿no? La de inteligencia emocional, el autocontrol y demás, es también esa capacidad de plasmar, de hacer, materializar lo divino en esta tierra. Entonces Jessy me preguntaba, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Porque suena muy bonito, pero ¿cómo? Entonces le decía, fácil. Cuando tú honras padre y madre, estás trayendo una norma del cielo acá a la tierra. ¿O no? Y así se materializan las cosas, ¿vale? Y así es que demostramos y el Señor pone en nosotros sabiduría, porque esas normas, esos procedimientos no están aquí en la tierra. Así que cada vez que nosotros hacemos alguna, como dice, alguna pequeñita obra, algún pequeñito mandamiento, pues estamos trayendo el cielo acá a la tierra, ¿sí? Y por eso también sabemos que lo mismo seguiremos haciendo cuando ya el Señor venga. Seguiremos honrando a Padre y Madre. Seguiremos haciendo las cosas que su palabra dice, porque su palabra no es de este mundo. ¿Sí? Así que una vez más, la sabiduría también implica eso, es la capacidad que Dios da de materializar las cosas celestiales en esta tierra. ¿Sí? Y por eso es que Oholiab, Betzalel y todos los demás pudieron hacer estas cosas, que eran algo celestiales y lo pudieron hacer aquí. ¿Sí? Que vieron un modelo, como habíamos dicho, ¿no? Que no vieron otra cosa sino a características del Mashiach, del Señor, y la plasmaron aquí en forma de tabla, en forma de menorá, en forma de mesa, en forma de telas, en forma de todo eso.
¿sí? En forma de efod, en forma de pedrería y todo aquello, ¿sí? Ah, y una cosa más que justo estábamos comentando con Jessy también, y era que, ¿por qué Dios mejor no dijo simplemente hagan un pectoral todo de oro, ¿no? ¿Y por qué puso más bien que pongan piedras preciosas, ¿no? En términos generales, piedras preciosas. Y vimos con Jessy una cosa muy bonita, que es que las piedras preciosas se forman por la presión, por la temperatura, por gases de esta tierra. Miren ustedes. Y esas piedras son las que representan a los hijos de Israel, es decir, al conjunto de todos los salvos. De tal manera que es muy concordante con lo que dijo el Señor Yehoshua, que en el mundo tendréis aflicción, tendréis presión. Pero no se preocupen, que todo eso va a ser lo que les, al final van a terminar como una piedra preciosa. Algunos será un ágata, un amatista, un zafiro, un rubí, un diamante, etcétera. Y es muy bonito verlo así. Los hijos de Israel son preciosos en función de la presión que sufren aquí en la tierra. Así que si cualquiera de nosotros está sufriendo presión, ese aprisionamiento, esa angustia, si se quiere, pues es por algo, ¿sí? Es por algo, y seguramente si viene de este mundo sin más, sin que haya mediado alguna razón de nuestra parte para sufrir eso, pues también sepan que es una forma de refinamiento, de hacer una simple piedra, una piedra preciosa, y que eso representa también los hijos de Israel, ¿sí? Okay. Carmita, ahora sí, perdón. Ya. A ver, bueno, lo que acabas de comentar vino a raíz de lo que la Anita estaba diciendo, ¿no? Hablabas de la sabiduría a partir de proverbios, que como la capacidad de materializar o expresar en la tierra lo eterno, ¿no? Y ciertamente eso es el pueblo de Israel, o sea, hijos del Dios de Israel no es hijos de Adán ya, o del póster Adán si se quiere, puede ser, pero ya no de la naturaleza caída, por lo cual lo que hemos de reflejar es eso. De otra manera, pues bueno, lo que hablabas hace un rato del refinamiento y todo eso. Pero más allá de todo, esa sabiduría es Mashiach, ¿no? La Biblia dice que Él ha sido hecho para nosotros, sabiduría de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, solo Mashiach en nuestras vidas hace posible esto, porque no es que yo pueda materializar en la tierra lo del cielo porque soy bueno, muy inteligente o algo, por dotes naturales humanos, no. Es la obra de Mashiach en nosotros, el trabajo que Él hace, que se expresa, ¿no? Entonces la Anita decía que escuchó que la obra del Señor es manifiesta. Y sí, eso es verdad. Entonces en nosotros se ha de manifestar, la obra del Señor es lo que se deja ver, ¿no? Pero había otra actividad, Anita, en el Salmo, perdón, otra actividad, otra palabra, ¿no? La una era la actividad del Señor, cuando la raíz de esa palabra actividad es palal, la actividad del Señor, esa es invisible. Él está trabajando con el poder de su santidad en nosotros y no vemos cómo hace. Y él decía, es como cuando sembramos una semilla y no vemos, no dice ni la mayor, digamos, ni la ciencia actual con todos sus avances puede saber cómo es posible que haya vida en una semilla que anda tiradita por ahí. ¿Cómo puede esa vida producirse, no? Entonces, esa actividad del Señor es invisible. Lo que Él está accionando en nosotros por el poder de Él es como invisible, pero su obra, que es otro verbo, asá, se hace manifiesto. Entonces, aquí estaba diciendo que vio todo lo asá, lo manifiesto. ¿Qué había detrás? Lo que era polel, o sea, palal, digamos así, la obra, la actividad invisible de Dios, ¿no? Entonces Moisés vio, wow, lo visible, pero porque detrás la actividad invisible de Dios estaba haciendo. Y lo mismo es lo que Josué dice, ¿no? O sea,
la materialización, o sea, el operar de la sabiduría es lo invisible. Es el operar de Dios en nosotros que hace materializar cosas del cielo en nuestras vidas, ¿no? Lo eterno, en lo que pues, nosotros somos tan vanos, pequeños, corruptibles y demás. Entonces eso me pareció, sí, bien, pero, o sea, sí es bien que, está bien Anita que dijo que la obra es visible, pero el trabajo de él es como atrás, invisible, y de repente se expresa. Él es el que nos atrae, pues, para hacer sus mishpatim y pues apreciar sus promesas y andar en ellos, ¿no? Entonces, como decía el profeta Ezequiel, pues que el Señor hará, ¿no? Pondrá en nosotros el ruach de su santidad para hacernos andar en todos sus mandamientos, en todo, así como aquí. El Señor dispuso, como dijiste, el corazón de sabios, ¿no? Él hizo corazón de sabio, porque de otra manera somos Hazer Lev, o sea, sin corazón, o sea, no. Entonces Él llenó de sabiduría y de entendimiento para hacer la obra. Y pues Él está haciendo eso con nosotros y en la medida que nos comprometemos con Él en la lectura, el estudio de su palabra, Él va añadiendo, ¿no? Porque si solo venimos el Shabbat aquí a oír lo que dicen, cosas raras, saltadas, la verdad no entenderíamos nada a menos que en la semana nos hayamos preparado. Entonces, por eso, en verdad, somos un grupo difícil de invitar a gente nueva, porque nosotros en el Shabbat lo que estamos haciendo es afinar, si cabe la palabra, lo que pues hemos trabajado en la semana, o sea, se ha hecho, ¿no? Ya, ahora la otra cosa que quería decir antes cuando alcé la mano era, Josué estaba diciendo de la palabra abodá, y le pusimos servicio, ¿no? Pero abodá también era lo que en Egipto, pues Israel. Entonces, abodá más estrictamente es como ser esclavos, ¿no? Un servicio del que no nos podemos excusar. Es el deber de hacer, pero sin excusa. O sea, el levita estaba ahí para hacer. Entonces, ese servicio, ese tipo de servicio es abodá. Luego nos recordó la palabra, ¿cómo es? Melaja, malaja, melaja. Nunca menta. ¿Cómo es? Sería como un servicio obligado, Carmita, el abodar. Sí. Sí, siervo. O sea, por ejemplo, nosotros estamos obligados a servir a la justicia ahora. Antes éramos siervos del pecado sin pensarlo, solo hacíamos pecado, porque éramos siervos de eso, pero ahora somos siervos de la justicia. Es como que sin pensarlo somos atraídos a la justicia y si nos salimos de ella, pues la amonestación está ahí trabajando para con nosotros. Sí, sí, es como... Pero como decía la Anita, siervos de la justicia, pero que fluye, sale la obra sin que tengamos que recibir maltrato. Otra cosa es que por pecar seamos maltratados, pero para hacer la obra de Dios no nos estaban golpeando y ni era con esfuerzo humano que se pide hacer, ¿no? Entonces ya van dos palabras, ¿no? La abodá, el servicio. Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Ahí es esa palabra, si pudiéramos poner en hebreo, que ha hecho un servicio de esclavo para él, ¿no? Pero también estaba la palabra melajá, que dice que en Shabbat no hagamos ninguna melajá, y que me gustó la palabra que llegaron a traducir como tarea. No hagas todo trabajo. No hagas en Shabbat ningún trabajo, pero más bien, digamos, ninguna tarea. Inclusive aquí en el tabernáculo eran tareas que eran dadas y Dios dispuso el corazón para que puedan hacer las tareas. Pero hay otra palabra más que también traducen servicio, o más estrictamente en el capítulo 39 han traducido en la Reina Valera ministrar. Esa no es abodá, esa no es melajá, esa palabra es sharat. Y es bien bonita porque esa palabra donde ponen ministrar,
Por ejemplo, ahorita estoy viendo en el 41, pero desde el 39.1 hay muchas veces esa palabra en este capítulo. Pongámonos ahí eso, sharat. ¿Sí? En español solo se pondría sin la H al final, ¿no? En inglés creo que ponen así. Entonces, sharat, esa palabrita es muy importante y bueno, la han puesto ministrar, pero ¿qué es un ministro? Es un siervo, ¿no? Pero aquí siempre esta palabra ministrar está relacionada con el servicio a la santidad. No es, a ver, como dice en el Kodesh, creo que dice Sarat Kodesh, déjeme ver, 39.1, ¿no? Sí, así mismo. ¿Cómo, mijo? Kodesh. Sí, así mismo dice. Entonces sería no en el santuario, sino para de la santidad, ¿no? Para el servicio de la santidad o del Kodesh. Entonces ahí aparece la palabra ministrar, pues que se le podría dejar entendiendo que cuando usa ministrar es un servicio para la santidad, o sea, no se llama ministrar cualquier trabajo que hagamos fuera de lo que sería el servicio al Kodesh, el servicio a la santidad, ¿no? Por ejemplo, estuve viendo esta palabra en que nada más se le usa, entonces siempre está asociada. Si no dice le sharat bakodesh, dice, le asocia con el trabajo que tenía que hacer Aarón, o con el servicio que tenían que hacer dentro del lugar santísimo, como por ejemplo cuando tenían que encender las lamparitas de la menorá. Entonces, pues pensé que esta palabra podría ser como puesto eso, servicio para la santidad, cuando hacemos un servicio del Kodesh, ¿no? O sea, dentro de las cosas santísimas que suelen traducir por ahí, que es el santo de los santos, no está bien, sí está bien así. Entonces, pero veo que es otra palabra que siempre aparece, pero no es la abodá, porque abodá podía hacerse para los egipcios, pero abodá también se hace para el Señor, pero ya cuando hay un llamamiento de arriba, como hizo con todo este equipo de los encargados, aquellos que dieron el cofer, y como está haciendo con Betzalel, Aholiab y todos los que están participando en el servicio del Kodesh. Entonces eso que están haciendo, ese servicio, no es cualquier servicio, ¿no? Sino para la santidad. Entonces, por lo menos ahora hemos distinguido 3 formas de la palabra que nosotros diríamos o trabajo o servicio, pero que tienen distintas connotaciones que nos ayudan a entender un poquito más. Y también puede verse, ¿no? Que esa palabra sharat era el trabajo que tenían que hacer los sacerdotes. Entonces nosotros como sacerdotes en este momento tenemos que hacer eso, o sea, el servicio que hacemos en todo lo que hagamos, como dice, hacerlo para el Señor, ¿no? En todo lo que hagamos, hacerlo para el Kodesh, para la santidad. No es cosa ligera y vana lo que hacemos, aún dentro de lo secular, porque no dejamos de ser sacerdotes cuando estamos trabajando, cuando no es Shabbat, por decir, ¿no? Entonces, somos sacerdotes, entonces lo que nosotros debemos hacer es un servicio como para la santidad, sharat, tal vez se diga, no sé bien, y bueno, ahí para que lo podamos contemplar. Pero bueno, en la Reina Valera lo han distinguido poniendo la palabra ministrar, ¿no? Y quizás eso es lo que también en el Nuevo Testamento dice que somos ministros del Nuevo Pacto, por ejemplo, o del Nuevo Testamento. Entonces podría tal vez, seguramente si averiguamos, corresponder a esta palabra sharat. Vale. Gracias, Camila. Ok. Entonces no nos olvidemos, ¿no? Las palabras son abodá, que es servicio, que equivale en algunos casos a esclavitud.
La otra era melajá, que era una tarea, y esta que es sharat, que es exclusivamente relacionada con la santidad. Ok, entonces creo que podemos pasar al capítulo 40. Por favor, Nati, perdón, Nico y Milita, por favor. Bueno, continuando con el capítulo 40, dice, luego el Señor habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el Mishkan del Ohel Moed. Entonces, el Ohel Moed entendemos que es la tienda de la cita o tienda de reunión. El Mishkan es el lugar donde se podía habitar confiadamente o también llamado el habitáculo. Pusimos este versículo, pusimos estos versículos que corresponde a Colosenses 1 del 15 al 20, debido a que aquí dice que se levantó el tabernáculo el primer día del mes primero. Entonces, relacionamos con estos versículos que dice, porque Yehoshua es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el versículo 3 dice, y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Bueno, aquí queríamos hacer referencia a que nomás contenía el arca, que era el maná, la vara y las tablas del testimonio. Y también tenemos aquí el caporet, o también llamado el reconciliatorio, donde se ponía la sangre del sacrificio. Ya. Continuando al versículo 4, también les dice, meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también la menorá y encenderás sus lámparas. Bueno, aquí también pusimos unas imágenes de la mesa y de la menorá con las lámparas. En el versículo 5 también les dice, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo, del Mishkan. En el 6, después pondrás el altar del holocausto o delante de la entrada del habitáculo o Mishkan del Ohel Moed o tienda de reunión. En el 7, luego pondrás la fuente entre el Ohel Moed o tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Aquí pusimos también un esquema más o menos cómo debía ubicarse la fuente del agua, el altar del sacrificio y también estaba el atrio, ¿no? Aquí, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, el Mishkan y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será Kodesh. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo, Kodesh Kodashim. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión o del Ohel Moed y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y las vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre
y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Así lo hizo. Bueno, hasta esta parte también vimos con Emilita que primero tenía que ungir todos los utensilios del Mishkan y luego de eso tenía que haber un sacrificio. Entonces nosotros más o menos hicimos la relación cuando el Señor también fue ungido con perfume. En Marcos 14:3-9 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Yehoshua les dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En el versículo 17 dice: así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el Mishkan fue erigido. Moisés hizo levantar el Mishkan y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. En el versículo 19, levantó la tienda sobre el Mishkan y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Señor había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el Mishkan y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 22. Puso la mesa en el tabernáculo del Ohel Moed, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Puso la menorá en el tabernáculo de reunión, en el Ohel Moed, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del Ohel Moed delante del velo y quemó sobre él el incienso aromático, como el Señor había mandado a Moisés. Pues asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del habitáculo del Ohel Moed y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces, aquí pusimos Hebreos 9, 11 y 12, porque dice que, pero estando ya presente Yehoshua, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ay, perdón. Ya, en el 30. Y puso la fuente en el tabernáculo del Ohel Moed y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión en el Ohel Moed, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como el Señor había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del habitáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, más o menos aquí también Eric nos hizo un pequeño esquema de cómo estaba el tabernáculo. Al norte decía que estaba la mesa con los panes, al sur la menorá, al oriente el altar del sacrificio
y hacia el occidente el lugar santísimo, que estaba ahí el arca del testimonio. La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el habitáculo. Y no podía Moisés entrar en el Ohel Moed porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del Mishkan, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua, hecha una vez y para siempre. Bueno, llegamos también a la reflexión que también escuchamos del hermano Eric con Emilita, dice que en Mateo 12:6 está escrito que hay uno mayor que el templo, hay uno mayor que en el templo que está aquí, es referencia a Yehoshua. Entonces, Mashiach es el verdadero templo, el único que nos santifica, es decir, que nos hace aceptos. Mashiach es nuestro santificador, es el que nos permite entrar en comunión íntima consigo mismo en santidad pura. Por eso eso es lo que nos hace libres, y esa libertad lleva implícito el yugo del reino de los cielos, que es confesar que Hashem es Ejad, es uno solo. Amén. Amén. Vale, muchas gracias Nico y Milita por compartirnos. Ok, ¿de pronto tenemos alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok. Ahora les comento algunas cosas que vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Sí? A partir de estos pasajes en donde se habla de un lugar de habitación para el Señor, ¿no es cierto? Siempre, o por lo general, nosotros tendemos a ubicarlo con un lote, con un terreno, con una locación. Pero miren ustedes que el tabernáculo es precisamente un ejemplo de que no es necesariamente así, porque se da una cosa muy interesante, ¿sí? Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿sí? O mejor dicho, para que veamos así la cosa. Si bien el Señor habita en el cielo, ¿no? Su morada es el cielo y demás, pero cuando Él ha hablado o ha interactuado con personajes de la Biblia, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes quién dijo realmente este es casa de Dios y puerta del cielo? ¿Se acuerdan quién dijo eso? ¿Se acuerdan quién dijo eso y en qué momento? Jacob en Betel. Exacto, cuando tuvo el sueño de la escalera. Y él dijo, aquí está Dios. ¿Se acuerdan que dijo? Yesh Elohim, aquí hay Elohim, dijo, aquí hay. Sí hay un Elohim aquí. Pero ahí nunca se hizo ninguna edificación ni nada. A lo mucho Jacob puso una piedra, la piedra que tenía de cabecera la edificó ahí, la levantó y listo. Después vemos que, por ejemplo, el Señor se le presenta a Moisés en la zarza en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Después salen los hijos de Israel de Egipto y vuelven al monte Sinaí. Y después del monte Sinaí, ¿a dónde pasó la presencia del Señor? ¿O dónde se manifestaba y demás? ¿En dónde? Anita. En el Ohel Moed. Exacto. En el tabernáculo. Exacto, muy bien. En el Pero tabernáculo. yo tengo una pregunta. ¿Es eso la columna de fuego y de nube, la nube? También, sí, pero en un principio era Y él. luego se manifiesta igual sobre el tabernáculo. Exacto, sobre el tabernáculo. Y con el tabernáculo, ¿qué pasaba? Era el tabernáculo, pero no era el suelo donde se asentaba el tabernáculo. ¿No es cierto? Porque el tabernáculo se movía. Después, cuando tanto se movía el tabernáculo, que cuando ya llegaron a la tierra prometida,
e incluso casi que se olvidaron de que existía, ¿no? Y se terminó más bien rescatando solo el arca, ¿se acuerdan ustedes? Llega el tiempo de Salomón cuando construyen el templo y dice, bueno, ahora mi presencia o yo voy a habitar ahí en el monte de Sión, donde edificaron el templo, ¿sí? Así que estos varios lugares, digamos, donde el Señor en un principio habitó, nos dan muestra de una cosa, ¿sí? Y es lo que nos corrobora la obra que el Señor ha hecho con nosotros también. Y es que uno de los nombres del Señor es el lugar. ¿Sí? ¿Sí sabíamos de eso? ¿Nos acordábamos de eso? Uno de los nombres del Señor es el lugar. En hebreo es Hamakom. Hamakom significa eso, literalmente el lugar. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el Señor no depende de un templo, no depende de una locación, de un lote, de un terreno, de una casa. No, Él es el lugar. Y por eso es que muy bien traído a colación el versículo de Colosenses, que dice que en Yehoshua, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Vale? Entonces, por eso es que nosotros no esperamos un tercer templo, ni nada por el estilo, sino que sabemos que en Yehoshua, Él es mayor que el templo. ¿Por qué? Porque Él es el modelo, Él es la apariencia, por así decirlo, de la que proyectó, de la que emanó las diferentes características que se plasmaron en lo que fue el tabernáculo y el templo. ¿Sí? Y eso es importantísimo para nosotros. Por eso es que hoy podemos decir, Dios está aquí donde yo estoy. Y es más, todavía más hermoso, es que la promesa original dice, yo habitaré en medio de ellos, dice el Señor, ¿no? Yo habitaré en medio de ellos. Y la forma de plasmarlo en ese momento era literalmente haciendo una casa para que habite ahí el Señor. Pero no es que necesite casa, no es que no tiene dónde vivir, no, sino para enseñarnos que Él ha de habitar en medio de su pueblo. En ese momento fue con una edificación, pero ahora esa promesa sigue en pie y ahora Él reside en nosotros a través de Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Pero además es la secuencia, porque ahí no se acaba. ¿Qué es lo que sigue? Pues que Él habite literalmente con nosotros en la Nueva Jerusalén ya. Y acordémonos que en la Nueva Jerusalén no hay templo, pero el Cordero es un lugar. Así que a eso vamos, ¿sí? Así que Betel, Sinaí, el tabernáculo, el templo y Yehoshua y demás son solamente, por así decirlo, la secuencia, lo que debió ser, ¿no es cierto? Lo que debe pasar para que el propósito del Señor de habitar con su pueblo tranquilamente y en comunión, en armonía, se cumpla, se manifieste, se efectúe, ¿sí? Por eso es muy bonito que aquí es un gozo que el Mishkan sea construido, porque eso significa que a ese momento se concretó ese propósito del Señor de evidenciar que Él iba a habitar confiada y tranquilamente y de manera armoniosa con su pueblo. ¿Sí? Edita. También yo veía aquí que me pareció bonito lo último, o sea, de todo sí es bonito, pero lo más bonito es que cuando acabó todo, el Señor habitó ahí. Nosotros también somos eso. Cuando acabe todo, o sea, viéndole a posterior también lo que el Señor hará con nosotros. Cuando acabe todo, también Él habitará con nosotros. Porque nosotros también a la final somos ese tabernáculo que se construye, que se termina, que se hace. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y aquí yo, por ejemplo, tal vez no estén muy relacionados, pero me llamó la atención una cosa. No lo había visto así, me llamó la atención. Y no entiendo muy bien qué implicaciones tiene o si lo relacioné bien, pero les cuento. En el día bajaba la columna de nube, ¿cierto? Y en la noche la de fuego, ¿no es cierto? En el día para guiarles, cubrirles del sol, etcétera, y en la noche para alumbrarles, darles calor, ¿verdad? Pero cuando vienen los apóstoles en Pentecostés, estaban en pleno día y baja el Ruach HaKodesh, se posa sobre ellos, pero en forma de columnas de fuego, en el día.
Entonces, no sé si estoy haciendo una relación que no se debe hacer o si es que vi algo que no entiendo. Pero me llamó mucho la atención que aquí cuando ya se erige el tabernáculo desciende la nube en el día. Es decir, como hablábamos también con Dianita Muñoz, se establece una conexión, ¿sí? Una continuidad entre el cielo y la tierra. Que básicamente eso es lo que también significa aquí la nube, ¿no? Esta columna de nube, este pilar de nube. Y cuando ya en cambio con los apóstoles, en pleno día viene una columna de fuego, o sea, unas lenguas de fuego en el día. Entonces me llamó mucho la atención verle así. Lo normal es que en el día se manifieste a manera de nube, para decirlo, pero con los apóstoles vienen en el día en forma de fuego. Entonces me llamó la atención. No sé si lo estoy relacionando bien o no, pero Carmita. Me parece bien, me parece bonito lo que acabas de decir y pues y lo entiendo también de esta manera, ¿no? En el libro de Tesalonicenses el apóstol Pablo dice que nosotros no somos del día, hijos del día. Entonces los que son hijos del día, bajo esa nube, como que entiendo yo la nube, bueno, no sé, aquí creo que se hablaba del Arafel y todo eso, ¿no? Como la presencia de Dios en Ruach HaKodesh y como que aunque no vemos claramente, todavía no lo hemos visto cara a cara, estamos bajo su influencia, ¿no? Entonces como que es ese Arafel que decía por allá, ¿no? Que era como esa nube espesa, que no, a través de la cual no podemos ver todavía claramente a Dios, pero nos sabemos llenados de Él y nos sabemos, no como Edi María dice que en el futuro, como dijiste Edi María, que te da esperanza de que en el futuro Él habitará en medio de nosotros. Él está habitando en nosotros. Él habita ya, o sea, no es que en el futuro ese habitar será manifiesto en otra medida mayor, claro que sí, pero Él ya habita en nosotros, no es un futuro, salvo que todavía estemos en oscuridad. Entonces, como que la nube es una manera de cómo expresaría Dios su manifestación a los hijos del día y el fuego a los hijos de la noche. Aunque o sea, pues por verle la aplicación a esa diferenciación que estabas haciendo, Josué, porque pues obviamente, ¿no? Fuego, Dios es fuego consumidor y cuando este carácter de Dios se manifiesta es justamente cuando andamos como de noche, pero cuando andamos como de día, aunque no lo vemos claramente, sabemos que ahí está su presencia. Y esa nube, aquí la palabra nube en algún lado, creo que es el verso 34, podemos ponerle 40-34. Dice que la nube cubrió el Ohel Moed y la gloria del Señor llenó el Mishkan, ¿no? O sea, solo que, espérate, que era la cosa importante. Es que, en el verso 35, ahí está un poco diferente. Arriba dice que la nube cubrió el Ohel. En el 35 dice, y no podía Moisés entrar en el Ohel. No podía Moisés entrar en el Ohel Moed porque la nube habitaba sobre él. No dice estaba como en nuestra traducción. El verso, la palabra ahí es Shahan, del Mishkan mismo. Entonces, y la nube habitaba, por eso yo estaba pensando en eso que ahí decía, la nube habitaba, yo no la había visto antes, ¿no? Entonces, como que esa nube a mí se me hace que es esa llanura del Ruach y que es como que está y no lo vemos, o sea, es como una especie de sombra. Y es también como alguna vez la hermana Lorgita decía, creo que es el texto también donde dice que a veces traducen que Dios habitaba en la oscuridad, pero no es la oscuridad, sino es como esa nube espesa, ¿no? Es que todavía no lo vemos cara a cara como Él es,
pero percibimos esa cubierta de Él y ahora sabemos que eso es la forma como el Ruach trabaja en nosotros. Y obviamente el Ruach también va a trabajar en nosotros como fuego cuando pues hacemos cosas fuera de su protección, ¿no? Entonces, y ese fuego pues a nosotros también nos alumbra. Si es que estamos como digamos, dentro de sus límites, eso va a quemar, va a ser luz para continuarnos guiando. O sea, por ejemplo, en medio del refinamiento, de las situaciones difíciles que pueden ser que están trabajando en esta vida, pues si es que esto es para continuar edificando el carácter de Él en nosotros, pues ese fuego lo que hace es alumbrar, ¿no? Iluminar, no nos quema, como la zarza que no se quemaba. Pero si nos quemamos, pues es algo que tiene que ser cortado, quitado, porque está estorbando. Bueno, nos metimos en un lío de nubes, pero para seguirlo meditando. Vale, gracias, Carlita. Perdón, y a propósito de nube y demás del fuego, en el tabernáculo pude ver una cosa que se plasma de una forma muy bonita. Ya en Levítico vamos a comenzar a ver el tema de todo el sistema sacrificial, pero llama mucho la atención una cosa. Para encender el altar descendió el fuego, ¿no? O sea, vino fuego de parte del Señor. Pero pregunta, aquí en la tierra, ¿hacia dónde apunta el fuego? Ustedes prenden un fósforo hacia arriba. Y cuando sale el humo, ¿a dónde va? Y se forma también como una especie de columna de nube, ¿no? Entonces, miren ustedes, cuando baja el Señor, o sea, en el tabernáculo se plasmaba esa relación ida y vuelta. O sea, esa relación de parte del Señor, o sea, de arriba abajo, por así decir, del cielo con la tierra, y al revés, de la tierra con el cielo. Entonces, o sea, pude verlo como que en el tabernáculo precisamente se plasmaba o permite el Señor, o nos muestra el Señor, más bien dicho, ese ciclo completo de lo que debe ser la comunión con el Señor. No solo Él dándonos todo, sino también nosotros ser recíprocos, por así decirlo, o sea, completar el ciclo. Así como el Señor vino, bajó, hizo su obra, pues también debemos estar ahí, comprometidos en lo que nos corresponde a cada uno, ¿sí? Y en ese sentido subirá, exacto, bidireccional, como dice Emilita. Muy bien, entonces esa es la relación con el Señor, es bidireccional. A diferencia, por ejemplo, de cualquier otro Dios, de cualquier otro ídolo, que ese solo en cambio es dame, 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 dame. Entonces no se recibe nada de parte del ídolo, sino que solamente se da, ¿vale? O por el contrario, solo se le pide, se le pide, se le pide y nunca se le da nada. La relación con el Señor es así, esa comunión con el Señor es así, ¿vale? Y nos invita siempre a pensarlo de esa manera, a que el Señor vino, pero también nos invita a saber que es un ciclo completo, digamos así, es un tema muy, muy, muy cerrado, digamos, muy completo, ¿sí? Y por otro lado, esta historia, todo este relato, lo pude ver también de una manera más dinámica, y es dinámica y metafórica, porque, por ejemplo, podemos relacionarlo la hechura el levantamiento, la construcción, digamos, como ponen aquí, el erigir el tabernáculo, podemos verle como la obra del Señor, ¿vale? La obra, las tareas que el Señor pone a hacer a su pueblo. Pero resulta que el que coordina y el que verifica todo es Moisés. De tal manera que la obra del Señor siempre, siempre se hace con la intervención activa de Moisés, es decir, de la Torá. ¿Sí? De tal manera que toda la obra del Señor se coordina con una intervención muy activa, muy presente de Moisés, de la Torá. Sin Torá no se puede servir del Señor, ¿sí? Pero solo con Torá tampoco, ¿sí? Debe entenderse la Torá pues, más bien dicho, la idea es como el Señor tiene nos encomendó la labor de hacerlo, y eso se plasmó a través de la Torá, y por eso es que está tan presente, ¿sí? Pero si nos fijamos solo en la Torá, es decir, solo en la obra, solo en los procedimientos, puede que nos olvidemos del Señor.
Así que lo interesante es verlo el ciclo, una vez más, el ciclo completo. Tanto Dios, la Torá y su pueblo, por así decirlo, pero que todo forma parte de un todo. Y que además Moisés es aquel personaje, es aquel instrumento, la Torá es aquel instrumento que nos permite ser muy rigurosos con cómo nos comportamos, con cómo ejecutamos la obra del Señor. ¿Sí? Vale. Entonces, si no tenemos alguna otra cosa, Anita. Perdón lo que acabas de decir. ¿Podrías poner en ese esquema que pusiste, Nicolita? Del norte, del sur. Ahí. A mí me gustó mucho eso porque, no sé, bueno, uno primero piensa en el norte, ¿no? Yo me imaginé una persona parada ahí. Entonces, pero y muy aparte de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué viene del norte? La mesa del pan. ¿Cuál es el pan? Pues es Jesucristo y es la Torá. Al sur, la menorá. Pues yo hacía referencia también a la Torá porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Como para conducirnos. Pero las dos cosas que venían de arriba, Jesucristo y la Torá, si es que está parado el hombre, ¿no? Y atrás, lo que sería el occidente, el lugar santísimo, ¿y qué había ahí? La Torá, había el maná, que viene a ser el pan, y la vara del testimonio de Aarón. Entonces, que todo es la Torá y Jesucristo, y al oriente está el altar de sacrificios, Jesucristo. Entonces, como tú bien dices, sí es todo la Torá, pero sin Jesucristo no hay un Kedem. Eso. Amén. Gracias, Anita. Y el Joshua, Jesucristo es la Torah viviente. Exactamente. Muy bien. Carmita. O sea, hay cosas bien, bien bonitas, ¿no? Cuando nos ponemos así a poder examinar los textos. Y otra vez vuelvo al versículo 35, donde decía, de 40 a 35, donde estábamos hablando que la nube habitó sobre el Mishkan. Ahora vimos, ¿no? Que sin la dirección de la Torá, o sea, sin Moisés, no podía hacerse lo que Dios había estipulado. Ahora digo, y sin Moisés, aquí Moisés ya no tiene nada que ver, ¿no? Ya una vez que la gloria del Señor ha llenado el Mishkan, Moisés ya no podía entrar en el Ohel Moed. ¿Qué querrá decir, no? Y la Torá, o sea, Moisés era el que estaba encargado para todo. La Torá es la que dirige cómo y cuándo. Pero una vez que como que ya no podía, bueno, voy a leer, y ya no podía, si es que a Moisés le hacemos símbolo de la Torá, y ya no podía la Torá entrar en el tabernáculo, en el Ohel Moed, porque la nube que estaba habitando sobre él, y la gloria de Hashem llenando estaba el habitáculo. O sea, ¿cómo que la Torá? De alguna manera, la Torá, como el hermano Eric alguna vez decía, es lo mínimo de la justicia. Es como una sombrita, pero ahora cuando la plenitud de la justicia está manifiesta, es como que ya la sombra se queda pequeña, ¿no? Entonces sí está bien Moisés, está todo lo que hizo, el tabernáculo, y sabemos que esto era la sombra de lo que había de venir. Pero aquí fue lindo, porque justo me dejó Moisés, ¿cómo es? Estás diciendo. Pero justo es de eso mismo, o sea, lo que me pareció bonito. Yo sé que el Señor habita ahora con nosotros, pero cuando ya Él habite y le veremos cara a cara, cuando todo esto haya pasado, en realidad Él mismo, su manifestación, la sombra, o sea, la ley que hoy nos rige ya nos regirá cuando ya estemos con Él, cuando ya sea eso después, cuando Él venga, cuando ya habitemos con Él, le veamos cara a cara. O sea, me pareció ver en esta parte la sombra de lo que vendrá después de que todo esto pase. O sea, no sé, creo que a mí se líos para poder explicar,
porque Él habitó y en realidad, como en este momento de que ellos veían a la nube y le veían a Él. Hoy no le vemos, pero sabemos y sentimos que Él está aquí y quizá Él manifiesta a través de sus varios panins, pero cuando ya llegue el día de que estos cuerpos sean transformados, realmente le veremos cara a cara y quizá las leyes ya no nos regirán porque estaremos con Él. Pienso, veo yo así. Sí, 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 Edita. Por ahí va, digamos. Aunque no del todo, porque acordémonos que precisamente la Torah viene del cielo. Es la Torah lo que existe allá, que el Señor nos reveló acá. Seguramente muchas cosas las aplicaremos de alguna otra manera. Pero Eso, sí, de otra manera. cuando el Señor venga y ya nos revele todas las cosas, precisamente así, el Señor vendrá y nos revelará todas las cosas, las que queden por, las que tal vez nunca se entendieron bien, las que tal vez hicimos mal, las que tal vez no nos quedó muy claro, pues bueno, en ese momento sabremos, pero seguiremos haciéndolo de la manera ahora sí con él al lado, eso sí, con él al lado, ya presencial ahí. ¿No? Y sería muy bonito porque eso es lo que será muy bonito, digo, cuando estemos allá. ¿Sí? Ok, entonces, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, ahí nos buscamos. Otra cosa que también el hermano explicó era acerca de la gloria. Ay, bueno, no sé si fue en la Haftarah, me parece, que habló de la gloria de Dios, que significaba la gloria y dibuja la pelotita en un pañuelo. Entonces, cuando pone la pelotita, aquello donde estaba ubicada se comienza a curvar por la influencia del peso, ¿no? Entonces, la palabra gloria tiene que ver con peso. Entonces, todo lo que influencia su peso, todo lo que sí, influencia es la manifestación de esa gloria. Entonces ahí decía, por ejemplo, ¿cuál es la gloria del sol? Entonces decía los planetas, ¿no? Porque ellos alrededor del sol están girando. ¿Y cuál es la gloria de Mashiach? Es su pueblo. Voy a volver a leer Éxodo 40:35. Si alguien como el pueblo judío quiere vivir solo según la Torá, sin el Ruach, se ha quedado fuera. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, si quieres seguir todavía solo Moisés, sin el Ruach, en verdad nunca vas a entrar. Porque el Ruach es el que te hace andar en su ley, en su Torá, en su instrucción. Porque por las fuerzas no vas a poder, ¿no? Entonces, y no podía ya Moisés, o sea, el ministerio de la piedra, entrar en la tienda del encuentro, porque la nube, el ruaj de la santidad ya estaba habitando ahí, llenándolo todo, y el pueblo de Israel, la gloria de Hashem, el pueblo estaba llenando el habitáculo. O sea, un cuadro donde Mashiach y el pueblo uno somos, ¿ya? O sea, donde, o sea, no tienes que poner leyes ni reglas porque Él lo llena todo. Pero eso está ahí. Él no va a desdecirse de su carácter, ¿no? Bueno, una manera así como en perspectiva de ver las cosas un poco más allá de nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, cuando él y la novia estén, todo está en la perfección de lo que él había diseñado. Su proyecto ha llegado a su llenura, a ser llenado. Lo llenaba, lo llenaba. Solo para ver así un poquito más adentro, ¿no? Vale. Gracias, Carmita. Y una vez más, gracias, Nico y Milita, por habernos compartido. Dios los bendiga muchísimo.